Gracias, Dorita. Estoy atento a la orden. Muchas gracias, amigas, amigos de los medios de comunicación. Quiero compartirles que llevamos 4 de 4, es decir, 4 minutas ya aprobadas en Cámara de Diputados, las más trascendentes del Senado, y nosotros llevamos 4. En las próximas semanas, después de Semana Santa, nos volveremos a reunir el diputado Santiago Krill y la mesa directiva de diputados y nosotros para agilizar el procedimiento. No descartamos un periodo extraordinario o los periodos extraordinarios que se tengan que hacer para poder atender la agenda legislativa que tenemos. Ahora, se han aprobado más iniciativas de parte de ellos que tienen correlación con nosotros y se han aprobado más minutas de nosotros que tienen correlación con lo que ellos hacen. Es decir, es una agenda paralela. Esta parte acelera temas que estaban ahí, digamos que detenidos, y nos va a permitir agilizar el proceso legislativo. El segundo tema que les quiero compartir es el plan A y el plan B que tengo como legislador para democratizar al Poder Judicial. El plan A requiere una modificación constitucional al artículo 94, que desde luego requiere 2/3 partes de las senadoras y senadores. Ya ingresé esta iniciativa y el plan B corresponde a una reforma a la ley secundaria, a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales. Sería modificar el artículo 22, 106, 108, 109 y otros. Y el plan B, además de modificar la Ley General de Procedimientos e Instituciones, sería la modificación a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en el artículo 179. El Poder Judicial, que se deposita en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Tribunal Electoral, en los plenos regionales, en el Consejo de la Judicatura Federal y demás órganos electos de acuerdo a la temporalidad predeterminada por las leyes competentes, sería por elección directa, previo a la determinación de la idoneidad. Es decir, no es un tema de elegir ni con partidos políticos ni en campañas políticas. Es un tema de elegibilidad directa a los ciudadanos una vez que se haya pasado el procedimiento de idoneidad. ¿Qué es la idoneidad? La idoneidad requiere de una serie de aspectos técnicos jurídicos que deben de tener los abogados y que implicaría que los requisitos para ser juez mínimamente se respeten en el sentido de idoneidad. Ese sería el tema, el comentario, y estoy a sus órdenes por cualquier pregunta que hubiera, Dorita. Gracias, presidente. La primera pregunta es de Carlos Guzmán, de CMX Noticias. Senador, buena tarde. Pues que nos hable un poco más de esta propuesta que se filtró la semana pasada a varios medios de comunicación, entre ellos nosotros. ¿Cuándo la va a presentar esa reforma del Poder Judicial? Y también que nos dé algunos puntos finos de esta misma, en qué consistiría, si consisten temas como en la cuestión del Consejo de la Judicatura que ha mencionado el presidente López Obrador, que se separaría ya de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presidente. El primer objetivo es que la elección de los magistrados, jueces y todos los órganos del Poder Judicial sean electos democráticamente. Hay casos de éxito y quiero decirles que a nivel local, la pirámide de la justicia se elige por asamblea. En las localidades los jueces son electos por asamblea, democráticamente, y los jueces cumplen con una función, los jueces a nivel local cumplen con una función de justicia que deja satisfechos a los ciudadanos en las localidades. Y cuando no lo cumplen en asamblea, pues son retirados del cargo, notificados al Poder Judicial local y desde luego son sustituidos. Este es un tema muy importante. También quiero decirles que no es un caso que deba de extrañar, porque en Estados Unidos, para los que están en contra y que quisieran ver a México como una estrellita más en la bandera de los Estados Unidos, pues en Estados Unidos la mayoría de los jueces son electos por voto popular en elecciones generales
son nombrados por el gobernador del estado, elegidos por un periodo inicial y mantienen en sus cargos mediante el voto popular de elecciones generales. No son nombrados por los gobernadores. El nominado no necesariamente debe de ser abogado en el caso. La Constitución no especifica edad, profesión o haber nacido en Estados Unidos. Así está en la ley en Estados Unidos. En nuestro caso, sí debe de cumplir con los requisitos que implica la ley, que establece la ley, para elegir a un juez, que tiene que ser un abogado que tenga las características de probada honestidad, honorabilidad, respeto a la ley, conducta, todos estos aspectos que tienen que ver con la idoneidad. Bolivia. En Bolivia se integran por elección popular desde la reforma. Las campañas proselitistas están prohibidas. No habría, en el caso de nosotros hay coincidencia, no habría campañas. El órgano electoral, no va a haber pintas de bardas, ni espectaculares, ni nada de eso. Y no va a haber reelección, por lo tanto no se van a descuidar en el cargo. Se eligen, el órgano electoral difunde una vez que define la idoneidad, define las circunscripciones que corresponden, lo da a conocer a los ciudadanos y se hace a través de los órganos electorales, se hace la elección directa por los ciudadanos. Es decir, es posible, es viable que se lleve a cabo. En el caso de Bolivia, los magistrados no tienen posibilidad de reelección y son elegidos cada 6 años. En España, otro caso, por los que les encanta hablar de Iberdrola. En España, los jueces de paz son nombrados mediante elección por mayoría con los correspondientes ayuntamientos. Es decir, los magistrados en el caso de España también llevan un procedimiento de elegibilidad. Así es que no hay que extrañarnos, no hay que tenerle miedo a la democracia y creo que es muy importante que se debata sobre este hecho. Una iniciativa es un derecho que tiene un senador. Esta iniciativa a mí me la plantearon en Puebla, como me plantearon el tema del litio, ya se logró, como me han planteado iniciativas correspondientes a los guardabosques y ya se aprobó una reforma en ese sentido para no criminalizar la limpieza de los bosques por parte de los ejidatarios. Es decir, en el caminar con los ciudadanos, a los senadores, senadoras que fuimos electos por voto libre, directo y secreto, estamos obligados a presentar iniciativas que son el resultado de las reuniones que tenemos en nuestras entidades federativas. Esta iniciativa de democratizar al Poder Judicial es una iniciativa que me fue presentada por abogados, por juristas, por jueces incluso, por magistrados, por ministros, que me han dicho: Armenta, es importante democratizar el Poder Judicial. Es importante separar la judicatura de la Corte, porque la judicatura es el órgano regulador de la Corte y hay casos graves. Les voy a dar uno solamente. El 3 de octubre del 2019, el ministro Eduardo Medina Mora renunció a la Suprema Corte de Justicia por acusaciones de corrupción. Se detectaron transferencias millonarias hasta de 2.1 millones de dólares en cuentas en Reino Unido y Estados Unidos, en cuentas de Medina en otros países. ¿Qué hizo la judicatura? Nada, porque es juez y parte. Eso sucede. Ese es el comentario que hago, Carlos. Senador, rápidamente, dos temas finales. ¿Impacto presupuestal tendría esta reforma al Poder Judicial? ¿De cuánto sería? Y obviamente es una reforma constitucional. Ya lo platicó con su misma bancada, porque finalmente es una reforma que requiere más de la mayoría simple. Sí, ya lo comenté con la bancada, se los dije hoy en el grupo parlamentario. Lo que genera impacto presupuestal es lo que significa lo que está en este documento, que el señor Córdoba, Lorenzo Córdoba, por el servicio a la nación, se autodestinó 9.1 millones de pesos. Ojalá que cuando ustedes terminen el cargo o la responsabilidad que tienen en el Senado durante estos 6 años, les den un bono sus patrones como este.
En el Senado no vamos a tener bono de salida, ¿eh? ¿Por qué ellos deben de tener bono de salida? ¿Por qué? Porque son una aristocracia. Esto es más caro. Esto es lo que realmente significa saqueo presupuestal desde el poder público. Y eso es lo que estamos combatiendo. Carlos. La siguiente pregunta es de Verónica Macías, del Heraldo Televisión. Vero. Senador, buena tarde. Insistirle un poquito en el tema de la viabilidad económica. ¿Va a tener un impacto? ¿Ya tienen el estimado de cuánto va a costar? Y también la transición, ¿cómo sería? ¿Sería el 100% esta transición en los jueces, magistrados, ministros o sería paulatina? Coméntenoslo, por favor. Vamos a trabajar en las comisiones, yo voy a estar muy pendiente en las comisiones para que se establezca. Acuérdense que la ley, aunque es ley secundaria, en el plan B que tengo, porque hay un plan A y luego un plan B, en el plan B es una ley secundaria, es viable con mayoría simple. O sea que sí se puede hacer, ¿eh? Sí se puede hacer. Aunque después la Corte genere un recurso de controversia a nuestro trabajo. Están en su derecho también. Pero sí se puede hacer y se puede hacer gradual. Lo que tenemos que trabajar es la reglamentación, la ley orgánica. Por eso es una modificación a la ley orgánica y una modificación a la ley electoral. Porque la ley electoral tiene que establecer tiempos, circunstancias. Vamos a revisar si se puede hacer empatado con los ayuntamientos en el caso de lo local. Tenemos que ver si lo empatamos con las elecciones federales. Ese es un tema que le corresponde a la ley reglamentaria, pero es posible, es viable. No necesitamos gastar más para poderlo hacer en las boletas donde se eligen a las autoridades, recordando que no va a haber campañas y recordando que no van a ser los partidos políticos. Con lo que se le adjudicó al consejero Lorenzo Córdoba, podríamos tener las papeletas para elegir a todos los jueces, los magistrados y los ministros. Con lo que se le dio a un solo hombre, podríamos hacerlo. Imagínense cuánto nos vamos a ahorrar los mexicanos en nuestros impuestos. Ahora, con lo que me estás preguntando del presupuesto, no implica ampliar la burocracia, no va a haber campañas políticas y puede ser, como te decía, con base en la ley orgánica, puede ser gradual, debe ser gradual, sin duda. Verónica. Gracias. Adelante. Félix Muñiz, de Punto Aéreo. ¿Quién, perdón? Félix. Ya nomás vienes bien ranchero, ¿Qué tal? ¿eh? Un poco. Eso. Oye, preguntarte sobre la iniciativa esta al Poder Judicial. ¿Están las condiciones dadas para que se analice, sobre todo para que no se tome como una venganza hasta esa institución? Porque ahora cualquier juez que rebote una iniciativa que ustedes aprueben ya es un enemigo. El presidente ha estado mucho criticando al que suspendió la reforma del Plan B. Entonces, ¿están las condiciones para discutirlo o se trataría también de ver cómo se vengan del Poder Judicial? Esa sería una. No hay nada. Yo tampoco creo que sea una venganza de la ministra de la Corte querer detener la obra del Tren Maya, ¿verdad? No creo que sea una venganza. ¿Por qué va a ser una venganza? El Poder Judicial hace su tarea, nosotros hacemos la nuestra, respetamos el trabajo del Poder Judicial, respetamos el trabajo del Presidente de la República, somos 3 poderes autónomos y nosotros estamos en nuestro derecho y ellos en lo propio. No hay venganzas. ¿Pero tú crees que entonces están dadas las condiciones para discutirlo? Sí, claro, porque es como tengo plan B, el plan B es reforma a la ley secundaria. Vamos a lograr el consenso y vamos a lograr la democratización. Aunque nos llevemos 3 años como lo del litio, lo vamos a hacer. Y el otro tema que quisiera que me hicieras un comentario sobre este asunto de los migrantes, de los que murieron allá en Ciudad Juárez. Yo recordaría que si ustedes estuvieran en la oposición, ustedes tendrían ya casi pidiendo la renuncia del presidente o de quien tengan. Entonces, no sé si ya alguien debe de renunciar en migración y pedir cuentas o que se investigue, senador. Me sumo al pronunciamiento del presidente de la República. Yo lo escucho todos los días y también a mi gobernador del estado, al gobernador Sergio Céspedes Salomón, con el que me reuní esta semana. Es mi paisano de Tepeaca. No habrá impunidad, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se aclarará quiénes son los responsables y se castigará de conformidad a la ley. Se informará. Hoy dijo que va a haber una rueda de prensa exprofeso para ello.
no se ocultarán los hechos, se actuará de forma justa. Es un acontecimiento doloroso y triste y, desde luego, ante declaraciones de los responsables del gobierno, se van a mantener unidos trabajando para dar una respuesta concreta. Y él envía y nosotros también enviamos un mensaje, un pésame a los familiares de las víctimas. Es un tema que nos lastima, que nos duele y que junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador estaremos atentos a que las autoridades determinen las responsabilidades que correspondan. Sí, está bien el mensaje, senador, pero las condiciones en que tienen esos migrantes que los encarcelan prácticamente no parecen albergues, eso debe de continuar. Y si en dado caso no estarán haciéndole el trabajo sucio a los Estados Unidos, teniendo así a la gente. En México estamos a favor de la libertad de tránsito y acompañaremos al presidente con las reformas legales que se necesiten para garantizar sus derechos. Es muy importante. Nos sumamos a la voz del presidente de exigir justicia para ellos y respeto a sus derechos en la libertad de tránsito. Héctor Figueroa, de Grupo Imagen. Héctor, gracias Héctor. Hola, senador, buenos días. Decía hace un momento que habrá los periodos extraordinarios que se requieran para aprobar los pendientes. Entiendo entonces que podría aprobarse en un periodo extraordinario el nombramiento de los comisionados del INAI que faltan. Ya serían 3 con la salida del consejero que sale ahora en el mes de abril. ¿Eso se podría aprobar si no hay consenso en estos días en periodos extraordinarios? Les comparto que la ruta de acuerdos y consensos se da en la coordinación, en la Junta de Coordinación Política. Es ahí. Son ellos los que establecen el acuerdo de los grupos parlamentarios. La mesa directiva es respetuosa. Somos respetuosos de el tiempo que determinan ellos para procesar lo que por derecho les compete. Y vamos a estar muy pendientes. Nosotros deseamos que todos los órganos autónomos tengan los elementos que corresponde para el funcionamiento de sus consejos. Por lo tanto, Héctor, para nosotros será muy importante darle atención. Pongo un caso de un ente autónomo, la CRE, ¿verdad, Dani? ¿La CRE hoy? Bueno, ahorita que mi área técnica es la CRE. A la CRE hoy nos enviaron la nueva propuesta de la CRE y de manera inmediata la sometemos a votación. Va a haber un tema que tiene que ver con hoy en la parte de agenda política. Vamos a desahogar el tema de Ciudad Juárez, así fue el acuerdo. Vamos a desahogar el tema de lo que consideramos significa un abuso o un exceso del Poder Judicial con respecto a las tareas que hacemos en el Poder Legislativo, y vamos a abordar el nombramiento de la CRE, y así lo haremos con el INAI y con todos los entes. No hay burocratismo legislativo en el Senado de la República. Sandra Aguilar, de Informativo AE. Gracias, Sandra. Hola, senador, buenas tardes. Solamente, como ya sabemos, se agrega a lo que es la agenda del día de hoy en esta sesión el tema migratorio. Hemos sido muy insistentes en que más allá de encontrar a los culpables y de mandar a comparecer y de llegar a un acuerdo, lo cierto es que el tema migratorio es un tema que se viene pues arrastrando de muchísimos años. La gente que ha querido hacer o arreglar o inclusive conocer cuál es la problemática de raíz es gente que muchas de ellas ya no están con nosotros. En ese sentido, ¿qué harán ustedes para que no se quede en que vamos a hacer esto, vamos a investigar esto y finalmente no hay una solución? Se pasa el tiempo, se pasan los años, se pasan las semanas y este tema solamente, hay que ser honestamente sinceros, se ha retomado cuando sucede una crisis como la de Ciudad Juárez. En ese sentido, en esta ocasión, ¿sí habrá resultados para atender esta problemática, presidente? Es un tema muy importante, Sandra. Tan es así que fue abordado por el presidente de la República y sus homólogos de Estados Unidos y Canadá en la reciente visita. Es un tema tan importante como el hecho
de que el canciller ha estado atento en la parte que le corresponde con la relación con los migrantes. Es un tema tan importante como el hecho que la Secretaría de Gobernación también ha estado pendiente de los temas. Y esto me permite comentar algo, me da oportunidad a comentar algo de fondo. El Senado de la República no se va a prestar al pleito o a querer, por factores externos al gobierno y a los poderes y al poder legislativo, a querer enfrentar a la Secretaría de Gobernación con la Secretaría de Relaciones Exteriores. En el Senado no nos vamos a prestar a ello. Para nosotros la tarea que hace el secretario de Gobernación, Adán Augusto, es muy importante. Y la tarea que hace el canciller también es muy importante. Son dos extraordinarios secretarios que colaboran con el presidente de la República para hacer justicia y para que no haya impunidad. Ese sería mi comentario. Sería todo, presidente. Muchas gracias, que estén bien. A usted, muchísimas gracias. Oigan, y hoy les quiero anunciar que, eso me faltó, les quiero anunciar que Abelardo va a invitarlos en los próximos días a la temporada de chiles en nogada, que la vamos a adelantar este año, pero va a ser chiles en nogada, mole poblano, barbacoa poblana, carnitas poblanas, y ese día, que esperemos que va a ser regresado de Semana Santa, y ese día vamos a aprovechar para celebrar el cumpleaños de Abelardo, que es hoy, y que le deseamos que sea un día lleno de felicidad para Abelardo, ¿vale? Y para todos ustedes. Muchas gracias.